Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Crónica de la Iglesia, una breve reseña de lo mucho que acontece en la vida de la comunidad cristiana que peregrina aquí en la Archidiócesis. Tomen parte de este nuevo programa de información diocesana que hemos elaborado ya en modo víspera de Corpus y en el que el equipo de profesionales de esta casa ha seleccionado la actualidad de nuestra iglesia local, se le ha explicado todo lo mejor que puede y sabe y se la presenta todo lo mejor que todos ustedes merecen. Ya nos dirán si dimos en el clavo. Comenzamos. La parroquia de San Sebastián de Moedas de la Jara acogió el viernes pasado la visita del señor arzobispo en el contexto de la gran visita pastoral que el prelado está llevando a cabo por los arciprestazgos de Puente del Arzobispo y de Belvís de la Jara, bajo el lema Testigos de la Misericordia Divina y que concluirá a finales del mes de junio. Son en total 24 parroquias con algunas pedanías que reúnen a unos 17.000 habitantes. Zonas muy castigadas por la despoblación, pero con un arraigo religioso muy significativo. A primera hora de la mañana llegaba el señor arzobispo de Toledo a Moedas de la Jara con motivo de la visita pastoral. Una parroquia que ha recibido recientemente el galardón de Iglesia Sostenible y que a lo largo de este año celebra el tercer centenario del nacimiento del obispo Juan Álvarez de Castro, hijo predilecto. Esta ha sido la segunda jornada que comparte en esta comunidad el prelado toledano durante su visita al arciprestazgo de Puente del Arzobispo. Lo hemos dividido en 2 días, ¿no? La tarde del día 15 de mayo, con la recepción en la parroquia, donde nos trajo la reliquia de San Abundio, para poder consagrar el altar hoy mismo, 17 de mayo por la tarde. Además, se tuvo la procesión de San Isidro, la misa estacional con todos los agricultores y ganaderos, un día muy festivo también para todo el pueblo. El señor arzobispo de Toledo ha rezado un responso por los difuntos en el cementerio municipal, donde ha destacado que la Iglesia es la única institución que no se olvida de ellos. Y después ha visitado el grupo escolar de esta localidad toledana, que cuenta con 29 alumnos. Muy bien con el arzobispo, la verdad que es súper cercano, humilde, y eso hace Iglesia, que la gente vea que no está en otro pedestal, sino que está a nuestro nivel, hace Iglesia y hace que te sientas muy a gusto con él. Don Francisco Cerro Chávez ha visitado a lo largo de la jornada la residencia de ancianos, donde ha administrado el sacramento de la unción de los enfermos. El prelado toledano ha destacado la cálida acogida que ha recibido por parte de los miembros de esta comunidad de Moedas de la Jara. La gente es de mucha calidad humana, ¿no? De mucha cercanía, de mucha acogida, incluso yo creo que con muchas raíces cristianas, profundamente cristiana, ¿no? Entonces, claro, eso se nota cuando el sacerdote, como el caso aquí del párroco, don Ángel, pero como cualquier sacerdote de los que yo me he encontrado realmente con sacerdotes excepcionales, todos, ¿no? Pero con un trabajo en pueblecitos pequeños, dice uno, ¿cómo puede estar haciendo este hombre esta gran labor, ¿no? Hasta algunos tenían en pueblecitos de 400 habitantes, tenían grupos de jóvenes. El grupo de oración de madres o los grupos de catequesis son algunas de las realidades que forman parte del día a día de esta comunidad, que ha concluido la jornada con la celebración eucarística donde el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, ha consagrado el altar de esta parroquia del arciprestazgo de Puente del Arzobispo. Con la jornada de hoy concluye la visita pastoral en la parroquia de Moedas de la Jara, dentro del arciprestazgo del Puente del Arzobispo. Lo que yo he descubierto es el gran trabajo que hace la Iglesia en el mundo rural, o sea, en los pueblos, que no solamente no ha abandonado este pueblo, sino que sigue trabajando creativamente y haciendo, pues también incluso hasta a nivel físico, obras como esta ermita, que realmente es una auténtica maravilla, dedicada a la Virgen del Prado, y donde en Alcoadete de la Jara, y donde yo creo que estoy encantado, porque la labor que se puede hacer no puede ser realmente más increíblemente evangélica. Una visita que se ha detenido esta semana en la parroquia de Aldea Nueva de San Bartolomé. La parroquia de San Juan de la Cruz acogía este año el Día del Misionero Diocesano. Organizado por la Delegación de Misiones, estuvo presidido por el señor arzobispo, a quien acompañaron el arzobispo emérito y el prelado de Moyobamba. Muy al estilo de entregas anteriores, comenzaba con una vigilia oracional en la que el sacerdote Rafael María Contreras compartía su testimonio misionero. La segunda parte era la Eucaristía, presidida por don Francisco, quien glosó su experiencia misionera desde 3 miradas.
Un año más, la Delegación de Misiones ha celebrado el Día del Misionero Diocesano. Tras la celebración del Triduo en la Capilla de la Inmaculada este jueves, era la parroquia toledana de San Julián de la Cruz la que acogía la vigilia de oración y la Santa Misa. Una ocasión para valorar, conocer y rezar por la labor de nuestros misioneros. Hay alegría más grande, dice una oración colecta de San Francisco de Borja, que gastarse y desgastarse en el servicio del Evangelio. Esa frase genial que tiene el Papa Francisco cuando uno llega a casa cansado, agotado de servir al Señor, ¿no? Uno siente en su corazón la alegría de que está gastándose y desgastándose. Argel, Cuba, Perú o Calcuta son algunos de los destinos a los que viajarán este verano más de 100 jóvenes de la Archidiócesis de Toledo dentro del programa Verano Misión. Así lo recordó el señor arzobispo, quien explicó que su labor no debe ser otra que llevar la mayor de las riquezas a los que nada tienen. Los pobres más pobres de los pobres son los que no tienen a Dios. Los que no les ha llegado de un modo ordinario el Evangelio. Aquellos que si nosotros no le hablamos de Jesús, nadie quizá les hablará de Jesús. La celebración que pudieron disfrutar en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión comenzó con la vigilia de oración que contó con el testimonio del padre Rafael María Contreras, misionero en la prelatura de Moyobamba. Sorprendentemente, hasta este año ningún arzobispo de Toledo había sido pregonero del Corpus, algo que el pasado miércoles dejó de ocurrir con el pregón que ofreció en el Teatro de Rojas nuestro señor arzobispo. Fe, devoción y entusiasmo fue el hilo conductor de la disertación del prelado con la que quiso dar comienzo la Semana Grande de la ciudad. Don Francisco utilizó sus recuerdos y su relación con esta celebración en su época de seminarista, luego como sacerdote diocesano y en este último tramo como arzobispo. El Teatro de Rojas se quedó pequeño para acoger la celebración del pregón del Corpus, atrio de entrada a la Semana Grande de la ciudad. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se mostró agradecido y orgulloso de ver cómo la ciudad se vuelca para la celebración de su fiesta más grande, que aúna la voluntad y el trabajo de cientos de personas. Es tradición que en este día se entregue la tarasca de honor, el gran reconocimiento de la Junta Pro Corpus a una persona o entidad que se ha identificado a lo largo de los años con el embellecimiento de la fiesta. En este año, el digno merecedor de este galardón ha sido Fernando Aranda, que agradeció muy emocionado a la ciudad todo lo que Toledo le ha dado a lo largo de su vida. A ese Toledo que se yergue majestuoso sobre las 12 colinas que coronan su cumbre y que erguidas sobre el solar de nuestra querida España apuntan a los espacios infinitos que se ocultan tras su cielo azul. Gracias a todos de todo corazón. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, pregonero de este año, invitó a todos los presentes a hacer un recorrido por los corpus vividos por él como seminarista, sacerdote y como arzobispo. Un recorrido salpicado de recuerdos personales con alusiones a acontecimientos que en estos años marcaron la historia de la Iglesia y teniendo muy presentes la huella que otros prelados como el cardenal Marcelo González Martín dejaron en la fiesta grande de Toledo. Especialmente emocionado recordó cómo fue su primer corpus como arzobispo de Toledo en el año 2020. Recordaré siempre esa procesión del Señor sacramentado en la custodia de Arfe como arzobispo de Toledo y con los canónigos de la catedral. Llegamos, nos detuvimos en la Puerta de los Reyes, se palpaba la soledad y la tristeza de una ciudad que tenía a sus habitantes confinados en sus casas y que no podía estar en las viejas calles del casco histórico de Toledo. Y el Señor, siempre presente como fuente de consuelo, bendijo desde la puerta más noble de la catedral primada a todos sus hijos toledanos. Fe, devoción y entusiasmo, así definió el señor arzobispo el corpus que vive, siente y reza Toledo y que nos disponemos a celebrar la próxima semana. Radio Televisión Diocesana ofreció en directo este pregón, que será emitido nuevamente los próximos 30 y 31 de mayo.
Hace apenas 2 semanas celebrábamos el patrono del clero secular español, que es como el gran día del presbiterio diocesano, y esta semana, el pasado jueves, celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Otra de las celebraciones especialmente significativas para nosotros, los curas, que nos acerca al sacerdocio eterno de Jesucristo, que es el único motivo de fecundidad para nuestro ministerio. El señor arzobispo presidió en Toledo la celebración de la fiesta, ocasión para profundizar en la espiritualidad sacerdotal. Una oportunidad para descubrir y profundizar en la espiritualidad sacerdotal. Así definía el señor arzobispo de Toledo la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En Acción de Gracias se han reunido este jueves los sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo y lo han hecho en 7 sedes diferentes, en las 4 vicarías. Cuando los papas, sobre todo Benedicto XVI, celebra lo que llamábamos la jornada de los sacerdotes para pedir la santificación de los sacerdotes, se le dejó a todas las diócesis del mundo que fuese, normalmente se le recomendó a todo el mundo que esa fiesta fuese la del Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta de la jornada de la santificación de los sacerdotes. Y sin embargo, a España se le dejó la posibilidad, que muchas diócesis la eligieron, de que fuese la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En Toledo, en la Casa Sacerdotal, el prelado toledano ha dirigido una meditación donde ha destacado que el sacerdote tiene que ser como el discípulo amado, el que acoja a María en su casa. Porque no se puede ser sacerdote, sumo y eterno sacerdote, identificado con Cristo sacerdote, si no tenemos a María y acogemos en casa. Esto lo repito yo muchas veces, sobre todo en este mes de mayo. Quien le entrega Jesucristo a su madre es a un sacerdote, a Juan, a un sacerdote. Hijo es tu madre, madre es tu hijo. Discípulos entregados a su misión en la Iglesia, capaces de afrontar y de vivir cada desafío y cada reto desde Jesucristo. Se puede ser discípulo a quien Jesús amaba si realmente nosotros no somos capaces de contemplar a Jesucristo en los retos que tiene nuestra vida sacerdotal, en el amanecer en la neblina de aquel lago, en los momentos de esperanza y de sufrimiento que tiene nuestra vida sacerdotal, con los gozos y esperanzas. En el Real Monasterio de Guadalupe y en el Convento de las Madres Carmelitas de Talavera de la Reina, el Convento de las Oblatas y la Casa Sacerdotal de Toledo, y también Almorox, en Orgaz y en Illescas se han celebrado estos retiros con motivo de la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una jornada que ha comenzado con una meditación, exposición del Santísimo y al mediodía la Santa Misa. El curso de formación complementaria nos viene ayudando durante estos últimos cursos a mantener temperatura sobre el tema pastoral que nos venía ocupando. Este año el tema era el sacerdocio común de los fieles, su relación con el sacerdocio ministerial. A lo largo de estas temporadas hemos tenido la oportunidad de tener a voces muy autorizadas sobre distintos temas, voces, testimonios de la Iglesia en España, algunos también de nuestra iglesia local. Este curso de formación complementaria termina con la ponencia de una voz muy autorizada sobre el sacerdocio o sobre distintos aspectos del sacerdocio en el momento presente. Se trata del decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, don San José Prisco, a quien tenemos el lujo de contar con nosotros. Don José, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sacerdote desde cuándo, don José? Desde un 12 de julio de 1992. Año muy lustroso porque era el año del descubrimiento de América, las Olimpiadas, sí, la Expo. Es un año muy importante. ¿Y sacerdote por qué? Pues esto, aunque lo cuento muy frecuentemente, porque esta pregunta me la han hecho más veces, la gente no lo cree mucho, pero es la realidad. Yo estaba estudiando en una escuela católica de los Cruzados de Santa María y allí la verdad es que evidentemente recibí una buena formación cristiana y en mi casa es una familia muy católica. Mi padre era un santo varón, ya murió, mi madre también lo es y yo desde pequeñito he sido formado muy en la línea
de una vida de fe y de compromiso. Pero el problema es que yo nunca me había planteado el hecho de ser cura. Yo no era de esos niños que hacían misa con galletas, nada de esto, nada de esto. Surgió la cosa cuando fui a hacer la confirmación. Entonces el obispo, no se me olvidará, hombre, Dios había ido trabajando, porque si no a mí no se me ocurre, pero en la misa de la confirmación, entre otras cosas, el obispo dijo, bueno, pues esto os hace soldados de Cristo y un compromiso mayor con la Iglesia. Yo tenía 14 años. Y bueno, pues unos se casarán, otros tal, pero hombre, alguno también, a lo mejor se anima a ser sacerdote, que hacen falta muchos sacerdotes. Y yo dije, pues yo. Y ya está. Y ya está. Yo fui, le dije luego al día siguiente a mis padres, que no se lo esperaban porque yo nunca había tenido ninguna afirmación al respecto, nunca les había dicho nada, porque es que en realidad yo no lo había pensado. Fue esa llamada del obispo, porque luego digan que no sirven las cosas, fue la llamada del obispo la que me hizo a mí pensar, bueno, y si yo podré ser, pues yo me voy a apuntar. Luego ya vino todo rodado, hablé con mis padres, al principio se sorprendieron muy gratamente, me llevaron al seminario a conocer al rector. Era ya el mes de junio y la cosa estaba muy avanzada y por tanto ya no había motivo para el curso de ingreso, pero hicieron una excepción, ingresé al entonces primero de BUP y fui al campamento de verano con los compañeros del menor en Valladolid y ingresé y hasta el día de hoy. Muy bien, vallisoletano. ¿Operario desde cuándo? Pues eso es un poquito después. Cuando yo terminé el bachillerato en el seminario de Valladolid, el seminario entonces estaba dirigido por los operarios, como estaba entonces también el seminario de Toledo. Y bueno, pues cuando terminé el COU, el último curso, antes de entrar a los estudios de filosofía y teología, yo conocí a la hermandad a través de los formadores. Y bueno, la verdad, y aquí vuelvo a decir otra cosa, que a veces la gente no lo cree, ni el rector ni el padre espiritual que ha muerto hace muy poquito, don Argimiro, nunca jamás me hicieron ninguna insinuación. Y cuando yo lo dije, dijeron, bueno, la dificultad que hubo era que era el único seminarista que pasó de COU a teología. Claro. Y me marché a Salamanca. Claro, el obispo no le sentó muy bien, pero bueno. No le gustó que marcharas al maestro Ávila. No le gustó mucho, no. Pero luego, he de decirlo, siempre fue muy cordial conmigo, tanto yo le visitaba cada vez que iba a ver a mis padres. Él fue a ordenarme incluso a Madrid, porque me ordené en una época distinta a los demás compañeros. De diácono me ordené con los compañeros de la diócesis, pero cuando me iban a ordenar de sacerdote, como me tenía que ir a México antes, que era mi destino, y las ordenaciones en Valladolid solían ser en septiembre y yo tenía que estar en agosto, pues él vino a Majadahonda, aquí a Madrid, a mi propio obispo, que al principio no le sentó bien. Luego ya jubilado me decía, eres el diocesano que menos guerra me ha dado. De broma también me lo decía, claro. Muy bien. Entonces, José San José, sacerdote operario diocesano, canonista. ¿Canonista desde cuándo? Pues eso es desde el año 1992, bueno, no canonista, licenciado en Derecho Canónico en ese año. Porque a mí, después de una estancia en Estados Unidos, fui a aprender inglés, sencillamente. El director general de entonces me dijo, tienes que ir a Roma a estudiar Derecho Canónico. A mí, francamente, ni me gustaba ni me apetecía. De las peores calificaciones que tuve en el bachillerato de Teología fue Derecho Canónico. Yo se lo dije, digo, mire, a mí esto no me llama la atención, no me gusta. Me dice, precisamente por eso, porque no te gusta, hace falta y necesito que lo hagas. Y fui a Roma a estudiar a la Gregoriana, entonces la carrera eran 2 años nada más, del 90 al 92, y cuando terminé, pues bueno, digamos que ya empezaba a ser canonista, entre comillas, en el sentido de que por lo menos el derecho canónico lo conocía. El problema es que me marché a México y hasta 5 años después no volví a tener ningún contacto más con el derecho canónico porque estaba yo trabajando en pastoral vocacional. Interesante. Y sacerdote diocesano, operario diocesano, experto en derecho canónico, ¿desde cuándo decano? Ya he sido varias veces decano, esta es la última vez que soy. Antes de ser rector del Colegio Español, era el decano yo de Salamanca, ya llevaba yo 2 periodos de decanato, me marché a Roma, estuve 5 años en excedencia en la universidad y cuando volví a ser decano, este es mi 3er año y termino ahora en agosto, así que tengo que convocar elecciones ya para
puedo renovar, porque puedo hacer 2 periodos seguidos no más, pero tengo que convocar elecciones este mes, sí. Estamos de elecciones. Termina su periplo de este modo. Para evitar el viejo prejuicio de los canonistas, ¿ha desempeñado algunas tareas pastorales? Sí. Nunca lo he dejado de hacer. Para empezar, en México combinaba el trabajo parroquial con los cursos de pastoral vocacional. Yo en la parroquia, aunque en realidad era adscrito, porque en los fines de semana los pasaba fuera dando cursos, durante la semana yo atendía varias cosas. Atendía el grupo de jóvenes adultos, atendía a los matrimonios que se estaban preparando para casarse, celebraba misa todos los días, confesaba, o sea, llevaba trabajo puramente parroquial durante la semana, los fines de semana los dedicaba a dar cursos por toda la República. Y luego, estando ya en España, yo no me desvinculaba nunca de las parroquias, porque yo la docencia la desempeño de lunes a viernes, y los fines de semana yo voy a mi diócesis y echo una mano lo que haga falta. En tiempos de frío en la capital, porque mi madre, que ahora está viuda, vive en la ciudad durante el invierno, pero ahora mi madre ya está en el pueblo, entonces ahora soy cura rural, porque ayudo a los de la zona. Llevo yo habitualmente 3 pueblitos, de los 15 que llevan los 2 sacerdotes, bueno, pueblitos de Castilla y León, de la España vaciada. Sí. Pongo la venda antes de la herida porque después hablaremos de las parroquias y de cómo mejorar, o por lo menos el aspecto que presentan, para que la gente no piense, bueno, pues es un teórico, es un académico que apenas ha pisado una parroquia, poco más o menos. ¿De qué va su ponencia esta tarde? Pues me pidieron que hablara de un tema que a mí me ha gustado siempre mucho, de hecho tengo varias cosas publicadas sobre este tema, que es la cuestión del ejercicio de la autoridad en la Iglesia. La autoridad como servicio de caridad. Bueno, de eso voy a hablar, sí. De cómo es la autoridad en la Iglesia, que no tiene nada que ver con la autoridad que estamos acostumbrados a ver en la vida pública, ¿no? No debería tener nada que ver. Este curso de formación complementaria pretendía hablar un poco del sacerdocio común, o era como la aplicación del curso pastoral del año sacerdotal a... Bueno, pues una aplicación para los laicos. ¿En qué medida les puede interesar lo de hoy? Yo creo que en mucha medida. Primero porque la autoridad entendida en sentido evangélico y como servicio es algo que nos puede tocar a todos ejercer. Lo digo así porque a veces parece que el concepto autoridad va unido al de jerarquía. Claro. Es cierto que por misión, por oficio, los presbíteros, los obispos, tienen como función vocacional también ejercer la autoridad de guiar al pueblo de Dios, el obispo en la diócesis, el párroco en la parroquia, ¿no? Pero es que en una iglesia sinodal no solamente está llamado a llevar y a conducir el ministro ordenado, también los laicos. No sea que vayamos a criticar algo en los pastores de lo que después nosotros, cuando somos responsables de algún área, somos también reflejo de los mismos defectos, ¿no? Claro que les interesa, nos interesa a todos. Además de pues, distintas celebridades académicas, le ha hecho igual especialmente célebre la publicación reciente en la editorial Sígueme, me parece recordar, de un manual para párrocos. ¿Qué pretendía con esta obra? Bueno, hace unos cuantos años ya publiqué un derecho parroquial que evidentemente han pasado más de 15 años y estaba ya en muchos aspectos necesitado de revisión. Pero a la hora de afrontar si cambiábamos alguna parte pequeña o nos dimos cuenta que no, que los cambios eran también de fondo, de visión de iglesia, de camino sinodal, o sea, una serie de cosas que no estaban contempladas en el libro de hace 12 años y que hacen que el libro sea, aunque parte de los contenidos mantengan los que había, porque hay cosas del derecho canónico que sustancialmente no han cambiado, sí la forma de interpretar, de entender, lo que ha provocado que ya no se llame derecho parroquial, sino que ahora se llame manual para párrocos, porque también lo he pensado para los párrocos con oficio parroquial y aquellos que van a ejercer con ellos esta misión ahora y que están muy, muy bien detallados en el libro, sí. O sea, que pretende ser como una especie de ayornamiento de aquel manual de derecho de párrocos de Mostaza, sí, bueno, aquel que recordamos, sí, de la VAC. El que comentas es el naranja de Mostaza, Manzanares y Santos. Que por lo menos en el que me he quedado yo. Sí, había antes otros mucho más
del Código del 17, me estoy refiriendo, a unos tradicionales derechos parroquiales. Sí, fuimos heredando esa función. Los 3 que hicieron el de la BAC ya lamentablemente no están con nosotros, pero este tiene una perspectiva un poco distinta. Un poco distinta porque tiene mucho de fundamento eclesiológico. Qué bien. O sea, la primera parte del libro, qué es la parroquia, qué es un párroco, no solamente es citar los cánones del código, es añadirle elementos importantes, incluso en la función del párroco, elementos socioculturales que son necesarios hoy para que el párroco pueda desempeñar bien su misión. Es una visión de iglesia desde el Concilio Vaticano II, una iglesia que camina sinodalmente. Eso le hace absolutamente distinto a todo lo que se había publicado hasta el momento. Qué interesante, qué interesante. Que trascienda un poco lo que es los cánones estrictos, de eres el director del archivo, eres el no sé qué, que trascienda todo eso. ¿Es usted consultor también del sínodo? Soy experto del sínodo y, bueno, en el sínodo hay diferentes tipos de miembros. Yo soy experto, dicen teólogo. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la comisión de expertos no contemplaron que hicieran falta muchos canonistas y nos metieron a todos en el saco de expertos teólogos. Pero bueno, nosotros ya nos encargamos de decir teólogos canonistas. Porque yo no tengo, hombre, yo algo de teología sé, pero de lo que algo sé un poquito más es de derecho canónico. Es verdad que el tema que trato yo, que es el derecho del pueblo de Dios, hay que saber eclesiología. Esto es evidente. Y bueno, en ese sentido, digamos que sí. Algunos dicen, el derecho canónico es una rama de la teología. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero sí que estoy en la idea de que no se puede hacer derecho canónico sin teología. Esa es la realidad. En ese sentido, pues todo este movimiento sinodal que ha habido, pues ha provocado que realmente en el sínodo no solo haya expertos teólogos, porque todo tiene consecuencias para la vida práctica de la Iglesia. Si hay algo práctico, es el derecho canónico. Eso le iba a preguntar. ¿Le interesa al sínodo el servicio a las comunidades o queda un poco en las líneas generales de cómo está el panorama? ¿Le interesa al sínodo en cómo se está atendiendo con lo local que es, ¿no? Que es distinto a atender en Valladolid que en Guayaquil, ¿no? Entiendo que es distinto, pero ¿le interesa al sínodo todo esto? Pues la manifestación de los que allí estaban es que sí, le interesa mucho. De hecho, y esto es lo que iba a comentar antes, el propio Papa, al darse cuenta de que lo que se iba tratando en la Asamblea de Octubre tenía consecuencias canónicas claras de cambios que había que realizar en un tiempo breve, inmediatamente, dentro de la misma Asamblea, del grupo de expertos, extrajo al grupo de canonistas, nos incluyeron otros 3 más que no estaban en el grupo de expertos y ese grupo estuvimos reuniéndonos a la vez que con los teólogos nosotros. Ese grupo ha seguido por nombramiento pontificio entre sesión y sesión y hace un mes estuvimos en Roma juntos porque teníamos que concretar las propuestas de cambio que se le iban a hacer a la Asamblea y que podrían ser incluidas en el Instrumentum Laboris. Se dejaron las propuestas, que muchas de ellas habían sido reclamadas por la Asamblea, pero nosotros les dimos forma. Y el Papa ha creado además unas comisiones internacionales e interdicasteriales de estudio para diferentes temas. Y ahí me han nombrado a mí miembro de la Comisión Internacional sobre Primado y Curia Romana. Caramba. Y entonces ahí también estamos haciendo un trabajo muy bonito. Ahí sí que el canonista soy yo, pero los demás son teólogos. En el grupo en el que estoy yo son cuatro teólogos y yo soy el canonista. Y estamos haciendo un trabajo, creo que muy interesante también, que se ha entregado, o se va a entregar esta semana, a la comisión de elaboración del Instrumentum Laboris y bueno, a ver qué hacen con todo el material, porque nosotros el material es espeso, abundante y potente. El que no solo mi tema del primado, está el tema de las iglesias locales, está el tema del ecumenismo, que lo hemos tratado a nivel especialista y eso es lo que se ha enviado para hacer el Instrumentum Laboris. No sé qué quedará de ello, pero la intención del Papa, como sabes ahora el sínodo no es un evento, es un proceso. Sí. Y él piensa que terminada la segunda asamblea, con lo que la asamblea diga, hay que hacer un tercer periodo que se llama de implementación. En ese seguimos nosotros.
todos los especialistas internacionales, así como por ser experto del sínodo cuando acabe la segunda asamblea, probablemente esa función, evidentemente ya no tiene ningún sentido, sí lo tienen las comisiones internacionales que se prolongarán en la tercera fase. Bajamos un poco el nivel, bajamos el vuelo a nuestras necesidades un poco más, bueno, esta perspectiva un poco más diocesana. El papel del párroco. ¿El papel del párroco es algo rígido? ¿Es algo que está grabado, esculpido en granito? ¿O es algo que puede ir cambiando respecto a los momentos culturales? ¿Es algo que puede ir cambiando? Bueno, vamos a decir, en realidad, lo que es el perfil del párroco canónico no ha cambiado desde hace mucho tiempo, claro, hablando de siglos. Pero eso no quiere decir que no sea útil hoy. Es decir, no solo no es útil, es necesario. Yo no encuentro en este momento, ni yo, ni nadie que se dedique a estudiar estos temas, no es posible encontrar ninguna otra estructura de atención pastoral que de lejos se le acerque a la parroquia. Con el motivo de decir, quitamos la parroquia, sí, quitamos y que dejamos un agujero, porque en realidad no hay ninguna otra estructura pastoral que haga la función que hace la parroquia, que la viene haciendo desde hace 15 siglos. Sí. Entonces, el párroco, sustancialmente, las funciones que se le han asignado durante el tiempo son aquellas que están necesariamente vinculadas al ejercicio del pastor, que tiene que conducir, que tiene que enseñar, que tiene que celebrar los sacramentos, que tiene que guardar los archivos, que tiene que llevar la economía. Bueno, eso sigue igual y no es necesario cambiarlo. No es necesario cambiarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar el tono en el que yo hago las cosas. Claro. La Iglesia no ha cambiado desde su fundación hasta ahora, es la misma Iglesia de Jesucristo, con la misma misión que es anunciar al Redentor resucitado, muerto por nosotros. Eso no ha cambiado, la Iglesia ha tenido perfiles distintos de cara al mundo según las circunstancias y podríamos decir que la función del párroco ha ido teniendo perfiles según las circunstancias, pero sustancialmente se ha mantenido. El modo de ejercer en una iglesia sinodal la función de párroco es lo que ha motivado a esta reflexión del día de hoy. La autoridad como servicio, que es ¿tengo que llevar las cosas adelante? Sí. ¿Tengo que estar en casa? Sí, pero de otra manera, no tú solo. No como el obispo de tu parroquia, que dicen algunos, no aisladamente sin contar con los compañeros del presbiterio. Claro. Esa es la mentalidad que nos trajo el concilio y que todavía tiene que calar más en el corazón de los pastores y de los fieles. Por una parte nos viene desde fuera, pues porque ya la autoridad no es la misma que antes, claro, todo el mundo lo experimenta, que no es lo mismo la autoridad o esa sensación de autoridad que se podía tener en los años 60, por ejemplo, de la que se puede tener ahora. Por otra parte, un movimiento desde dentro, de que sentirse más cooperador y reunir. Habla mucho usted del liderazgo, José. ¿A qué se refiere con el liderazgo que tiene que ejercer el párroco? He querido utilizar, en el libro aparece, he querido utilizar esta palabra precisamente porque a veces nos quieren dar gato por liebre. Es decir, ¿el párroco es un líder? No cabe ninguna duda, porque el líder es el que conduce, el que guía, y un pastor pues está para eso. Bueno, dice el Papa que va adelante, va en medio de la gente para saber cómo está la gente y si hay alguno rezagado detrás lo lleva. Esta es la función del pastor y la función de cualquier líder. Todas las virtudes de un líder humano están en el Evangelio. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa, o a mí me preocupa, es que nos agarremos al concepto de líder humano, un vendehumos, puede ser, que está intentando hablar de técnicas, de tácticas para, pues, a veces incluso manipular, y yo hablo del liderazgo evangélico, que es otra cosa. Muy interesante, porque hemos venido yendo a hablar de liderazgo, de excelencia, de distintos, y usted generalmente lo centra en el liderazgo evangélico. Ha quedado evidente antes que considera la parroquia con plena actualidad, o sea, considera que no es una estructura caduca, de una época antigua, que ahora hay movimientos de espiritualidad que pueden suplir perfectamente, considera la parroquia como algo... Es hoy la célula básica
de atención pastoral. No hay ninguna otra en este momento, yo no voy a decir dentro de 50 años, que yo ya ni lo veré, pero en este momento y de hace muchos siglos. ¿Qué virtud tiene la parroquia frente a cualquier otro método evangelizador? Que la parroquia no pide carné. La parroquia está abierta a todo el mundo. Es la estructura más acogedora, más familiar y en la que no hace falta cumplir ningún requisito previo. No hay que hacer un curso, no hay que tener una afiliación, no hay que sacarse un carné, no hay que tener un santo común. Caben todos los carismas. Todos los carismas. Pero con todo le preguntaré por algunas suspicacias que pueden suscitar las parroquias. ¿Son las parroquias un poco las responsables de algunas formas de clericalismo? Vamos a ver, es que el clericalismo es un mal que viene dado también por la forma en que la Iglesia se ha entendido durante prácticamente un milenio. Una forma que la Iglesia ha tenido de presentarse ante el mundo un poquito por defenderse a sí misma. Yo no estoy juzgando a la Iglesia para nada, pienso que hizo lo que en cada momento de la historia tocaba. Pero el concilio dijo, vamos a hacer que la Iglesia presente al mundo una imagen de pueblo de Dios, una imagen de comunión, para que realmente la gente vea en ella el lugar donde, siendo acogido, puede encontrar aquello que está buscando, que es esa felicidad que todo el corazón anhela y que nosotros llamamos salvación. Bueno, esta visión de la Iglesia ha hecho también, o debería hacer también, que cambiara la mentalidad de los pastores y de los fieles con respecto a la anterior. Pero esto no ha sucedido. Es decir, la clericalización de la Iglesia viene por una concepción piramidal verticalista de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico es reflejo de la doctrina del Concilio, del Vaticano II, no de la de Trento, y las normas intentan poner de manifiesto que el párroco lo primero que es un servidor de la comunión, pero todavía nos queda en la mentalidad de que es el jefe, el dueño, que, como los antiguos, que ganaban la parroquia en propiedad y hacían con ella lo que querían, que no, que ni la parroquia es tuya, ni es propiedad tuya, ni la gente dice, son mis parroquianos, se dice con cariño, pero a veces se dice con sentido de propiedad, que no son tuyos, que son de Dios. Y ese concepto ha calado también en los laicos que durante muchísimos años se han sentido como la Iglesia que escucha y la Iglesia que obedece. Entonces, el clericalismo no solo es de los curas, es también de los laicos, que están esperando a que el clérigo les diga algo para actuar, que no, que tú eres corresponsable, que tienes que tener iniciativas, que tú tienes que decirle al párroco, mire, esto que está haciendo está mal, o no nos gusta, o hay que cambiarlo, o vamos a ver cómo podemos hacer esto mejor. Tenemos que ser, como, esta es una palabra también contemporánea, pero proactivos. Los laicos no pueden ser pasivos. Eso es clericalismo, ser pasivo, que diga el cura. O también, hágalo usted porque usted es a quien le pagan, ¿no? Que también dicen de broma. No, para eso le pagan a usted. No, que la misión es de todos, no es mía. Yo conduzco la comunidad, pero todos tenemos que cooperar. No sois subalternos míos, somos cooperadores, colaboradores. Todavía estamos en yo tomo posesión de una parroquia, esto es mío, y la gente escuchará y bailará al son que yo toque. He de decir que esto de la toma de posesión, cuando estaba escribiendo el libro, en la propia editorial me dice, y esta palabra no se puede cambiar, porque suena todavía precisamente a eso. Y dije, mira, canónicamente se llama así, pero ahora lo vamos a explicar para que no se entienda como antiguamente. Claro. Y una segunda suspicacia es la de, bueno, pues la gente crece en los movimientos, la gente se forma en los movimientos, en las espiritualidades, y las parroquias se dedican a la BBC, a las bodas, bautizos, comuniones, la pastoral sacramental, que es el papel eminente de las parroquias. Desde tiempos ya de Juan Pablo II, que se hicieron varios congresos de asociaciones internacionales de fieles, Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco, bueno, se ha insistido muchísimo en la necesaria articulación de todas estas realidades eclesiales con la parroquia. No pueden servir estas realidades para vaciar a la parroquia de fuerzas vivas, sino para potenciar lo que la parroquia puede ofrecer a todo el pueblo de Dios
y que también necesita de su colaboración. Yo a veces digo, si los movimientos que hay, que tampoco es que estén ahora que echan cohetes, hay que decirlo, porque el nivel de descristianización de nuestra sociedad ha hecho que movimientos, asociaciones, quizá ha crecido un poco el fenómeno de las cofradías y la Semana Santa y tal, que es una cosa muy puntual, pero otros movimientos de gran fuerza hace 30 años ahora están sufriendo una crisis importante. Eso que sufren ellos lo sufren también las parroquias, y si hay jóvenes y los sacamos y no vuelven a venir, pues no están en la parroquia. Y podría ser que eso es un sustento espiritual extraordinario, pero oye, que tú puedes ayudar con eso a otra gente, porque hace falta un compartir intergeneracional, un compartir entre carismas distintos. Eso es una iglesia de verdad. Lo de hacer yo mi capilla con los míos, eso no es la iglesia de Jesucristo. Se ha insistido mucho de la integración de los movimientos y asociaciones en la vida cotidiana de la iglesia local, que son las parroquias. Y esto hay que seguirlo trabajando. De los dos lados, ¿eh? Hay curas que dicen, yo aquí no quiero a nadie que me venga a decir nada, mal. Sí. Y también a eso dicen, yo no voy a estar bajo el régimen del párroco porque yo tengo mi carisma, incluso a veces yo tengo hasta mi modelo de iglesia, pero ¿cuál es tu modelo de iglesia? Si la iglesia es una, aquí no hay modelos de iglesia, aquí la iglesia es la iglesia del Concilio Vaticano II, que ahora mismo está bajo el pontificado de un papa que se llama Francisco. Esto es lo que hay, no hay más. No andemos inventando cosas que no existen. Pues muchísimas gracias, José, por todas estas pistas, por todas estas reflexiones y por este testimonio de vida. No es la primera vez que viene a Toledo, ¿verdad que no? No, he venido muchas veces. Sí. Y esperamos que no sea... Ahora, siempre me cuesta un trabajo horrible llegar con el coche al seminario, eso es verdad. Sí, no es fácil llegar aquí con navegador. No es fácil. Ya lo he experimentado y lo experimento otras veces. Muchísimas gracias en cualquier caso. A vosotros por haberme invitado. La Iglesia celebra este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus, una nueva ocasión para recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio en actitud orante. No parecía que no había ocasión más propicia para presentar en sociedad a la Asociación Amigos de los Conventos de Toledo, una nueva iniciativa, una más, de nuestra iglesia local que desde hace 4 meses desea promover el conocimiento y la ayuda a los 35 conventos de la archidiócesis. La vida contemplativa es una vida dedicada íntegramente a Dios en la soledad, el silencio, la oración constante y el trabajo. Por eso la jornada Pro Orantibus, que se celebra en la solemnidad de la Santísima Trinidad, se convierte en un día para orar por los religiosos y religiosas de vida contemplativa y difundir los valores de su vida en clausura. Es el objetivo de este día que el próximo domingo se celebra bajo el lema Contemplando tu rostro, aprendemos a decir, hágase tu voluntad. Ese aprender de Cristo, aprenderlo todo de Cristo, ¿no? Ese espíritu de oración y sobre todo decir hágase tu voluntad, ¿no? Al final nuestra vida cristiana se reduce a una expresión muy sencilla, ¿no? Que es la obediencia al Padre y a su voluntad. Y no porque Dios sea un ser caprichoso que le gusta que solo hagamos lo que Él quiere, sino porque en lo que Él quiere está el secreto de nuestra felicidad. 35 son los conventos de vida contemplativa que encontramos en la Archidiócesis de Toledo. 35 razones para celebrar esta jornada, que no es sino una invitación a entrar en el misterio a través de la contemplación obediente o de la obediencia contemplativa. Dentro de los actos previstos para celebrarla, la presentación oficial de la Asociación Diocesana Amigos de los Conventos este viernes, aunque los actos continúan a lo largo del fin de semana. El sábado habrá un concierto a las 7 de la tarde en las Concepcionistas de la Casa Madre de aquí de Toledo, un concierto precioso de música sacra para conmemorar el nacimiento de esta asociación que cuida de los conventos de Toledo. Y luego el día 26, que es el día propio de la vida consagrada, será la asamblea en Santa Clara, en el monasterio de Santa Clara. Cada comunidad y cada parroquia está llamada a celebrar este día y juntos pedir por el patrimonio espiritual que representa la vida contemplativa en la Iglesia. La animación de los fieles para que consideren la vida consagrada como un regalo de Dios a la Iglesia que nos remite nuevamente a Dios. Por eso el Día de la Santísima Trinidad, que es el misterio de Dios, se conmemora precisamente la vida consagrada.
La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha elaborado los materiales para apoyar la celebración de esta jornada que nos ofrece la ocasión de recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio eterno. El Papa Francisco concedía el pasado mes de septiembre un jubileo a la parroquia de Orgaz con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Socorro. Este domingo 26, con la reciente apertura del jubileo de Villa de Don Fadrique, aún caliente del domingo pasado, el señor arzobispo abrirá la puerta santa de la ermita patronal y comenzará así el tiempo jubilar hasta el día de la coronación, que será el domingo 8 de septiembre. La patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, se acerca desde la capital para acompañar a los orgaceños. El próximo 8 de septiembre pasará la historia del pueblo de Orgaz como la fecha en que su patrona, Nuestra Señora del Socorro, fue coronada canónicamente. Un deseo que comenzó antes de la pandemia y que en estos años se ha ido madurando y ha ido tomando forma, como el jubileo que comienza este domingo. Pedir por medio del señor arzobispo el don de la indulgencia plenaria a través de algún tipo de jubileo, porque es una forma también de preparar el corazón ya más próximamente a lo que es la gracia de la coronación, ¿no? Es decir, la reconciliación con nuestro Dios, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir el don de la indulgencia, poder preparar esa confesión y ese jubileo. En su ermita, a algunos kilómetros de Orgaz, encontramos a Nuestra Señora del Socorro, que en este año se convertirá en lugar de peregrinación, como ya lo fuese en 2011, tal y como recuerda la socorrera. Estoy viviendo cosas porque que no las hubiese vivido. Como te he dicho anteriormente, lo de cuando vino el Papa Benedicto XVI, pues hubo un encuentro, hay un día, vinieron 15 banderas de distintos países, se hicieron comidas, estuvieron todo el día por allí por el parque, luego hicieron misa de campaña, muy bonito. El próximo domingo a las 10:30 de la mañana será la bajada desde la iglesia parroquial hasta la ermita, acompañados por la imagen de la Virgen de la Almudena. Allí a las 11:15 de la mañana el señor arzobispo de Toledo abrirá la puerta santa, que dará paso al jubileo, que se desarrollará hasta el 8 de septiembre, día de la coronación. Considero que es un don el que podamos coronar a una imagen de nuestro pueblo, una imagen como la Virgen del Socorro, con la importancia que tiene para todos los orgaceños y para todos los de los alrededores, porque nos consta que hay mucha gente que viene de otros pueblos a visitar a la Virgen del Socorro. Durante este tiempo de gracia se celebrarán distintos jubileos, como el de los jóvenes el 7 de julio o el de los niños el 11 de agosto. En los días previos a la coronación, un congreso diocesano mariológico que sirve también como preparación espiritual ante lo que sucederá el próximo 8 de septiembre. Repartimos por todas las casas del pueblo y por todos los lugares la oración que realizamos al respecto para los frutos de la coronación, para que ya con la oración fuéramos como preparando el corazón y que desde arriba también el Señor nos fuera preparando el corazón. A las 12 del mediodía, el próximo domingo 26 de mayo, será la Eucaristía en la explanada de la ermita de Nuestra Señora del Socorro en Orgaz, que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. El camino de preparación del Congreso Nacional de Vocaciones, que se celebrará el año que viene, ya está en marcha, y las delegaciones de pastoral vocacional de las diócesis también están haciendo sus aportaciones. El servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española, que lo integran más de 30 personas pertenecientes a 4 comisiones episcopales, además de la Confer y CEDIS, han elaborado una serie de materiales y un camino de preparación que se presentaron esta misma semana pasada. Hace unos meses surgía el nuevo servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española. Un grupo de 30 personas, entre los que estaban representados obispos, sacerdotes, vida consagrada y laicos, eran testigos de su presentación en un encuentro que se celebraba el 28 de septiembre en Madrid. Entre sus objetivos, la preparación de un Congreso Nacional de Vocaciones con el que sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida como vocación, que se celebrará del 7 al 9 de febrero de 2025.
Es un congreso para toda la Iglesia española, es un congreso donde todos estamos convocados, porque todos estamos llamados a una misión y porque todos tenemos que reflexionar sobre esa misión personal que el Señor nos llama, pero de esa misión que luego tiene una repercusión en toda la comunidad y a la que todos de alguna manera tenemos que responder para poder vivir esa tarea de evangelizar en el mundo en el que vivimos hoy. El gran objetivo de este congreso es celebrar una gran fiesta de la Iglesia que la muestre como asamblea de llamados, un encuentro eclesial que con su preparación y acogida posterior ayude a caer en la cuenta de que el Señor no deja de llamar y por consiguiente la vida cristiana es vocación. Más aún, la vida es vocación. A veces hablar del tema de la vocación y la llamada parecía como que iba muy centrado en el tema de los sacerdotes o de la vida religiosa, ¿no? Pero evidentemente todos estamos llamados a una misión. Si hay una realidad que reactivó mucho este tema fue el sínodo de los jóvenes, donde los jóvenes hicieron mucho hincapié en que se les hablara del tema de la vocación desde la apertura a todas las realidades. Y yo creo que es una de las grandes tareas, ¿no? Por eso hace prácticamente un año surgió en la Iglesia española el Servicio Nacional de Pastoral Vocacional, que vamos a intentar que de alguna manera se vaya dando en todas las diócesis. El Servicio de Pastoral Vocacional ha convocado hoy una reunión online para dar a conocer los materiales de trabajo que se han elaborado para llevar a cabo la preparación de este congreso sobre vocaciones. Van un poco, de alguna manera, a preparar a que los distintos grupos, las distintas realidades, no solamente la pastoral vocacional, podríamos decir, de cada diócesis, sino todas las realidades puedan ir asumiendo ese trabajo previo que nos ayude a reflexionar y abrir nuestro corazón a lo que luego se va a vivir en el Congreso. El Congreso es verdad que no es el fin de todo, sino que es un paso más en un proceso. Durante la presentación también se ha dado a conocer la web del Congreso, www.paraquiensoy.com, una página donde ya están disponibles los recursos que se van a ofrecer a las diócesis para trabajar en estos meses previos al Congreso, un documento de trabajo y 4 fichas para el discernimiento. El Papa Francisco va a recibir a niños de todo el mundo en Roma en la primera Jornada Mundial de Niños que se llevará a cabo este fin de semana y que podrán seguir aquí a través de Radio Televisión Diocesana. Este encuentro histórico, destinado a celebrar la infancia como fuente de alegría y esperanza, promete ser un evento lleno de significado y de buenos propósitos. El Papa ha enviado un conmovedor mensaje a los niños. El señor arzobispo ha querido hacernos llegar otro donde nos propone adherirnos a unas iniciativas personales. El Papa Francisco ha convocado la primera Jornada Mundial de los Niños en Roma los próximos días 25 y 26 de mayo. Por este motivo, el señor arzobispo de Toledo ha hecho llegar un escrito a toda la comunidad diocesana en el que invita a vivirla de un modo especial, una jornada muy importante, tal y como la ha calificado Francisco, que tiene un gran significado profético. No puede pasar desapercibida. El Santo Padre pide mirar y escuchar a los niños. La vitalidad en nuestra Iglesia pasa por la vivencia profunda y sana de la infancia espiritual, que no es otra cosa que vivir de las cosas pequeñas, sin avergonzarse de solo pasos pequeños. Los niños, continúa el Papa en su mensaje con ocasión de esta primera jornada, son la alegría de la humanidad y de la Iglesia, donde cada uno es como un eslabón de una larguísima cadena. El señor arzobispo de Toledo invita en este escrito a toda la comunidad cristiana y a las familias a que sigan por los medios de comunicación, especialmente nuestros medios diocesanos, el encuentro del sábado 25 de mayo de los niños con el Papa y la Eucaristía final el domingo 26. Además, aprovecha este escrito para anunciar que en próximas semanas se emitirá en Canal Diocesano un programa en el que se mantendrá un encuentro con un grupito de niños para dialogar con ellos sobre la jornada. Un año más, el Colegio Diocesano Santiago el Mayor organiza la iniciativa solidaria Santiago en Marcha, con la que cada curso toda la comunidad educativa de este centro docente se vuelca en esta actividad con la que ayudan a los más necesitados. Se va a llevar a cabo este sábado 25 de mayo. A la presentación acudieron diversos representantes locales, además de nuestro obispo auxiliar, que nos han recordado que en esta ocasión lo recaudado irá destinado al Centro de Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Toledo. Tras 19 años de recorrido, el Colegio Santiago el Mayor de Toledo ha recaudado casi 170.000 euros a través de su conocida Marcha Solidaria, una labor en la que participan los alumnos, pero también los profesores y las familias.
participamos con las papeletas, con la camiseta, con las aportaciones al mercadillo, sino que además participamos sobre todo con nuestro cariño, con nuestra entrega, que en definitiva es el verdadero significado de la palabra caridad. Con lo recaudado colaboran en diferentes proyectos tanto internacionales como locales. Este año irá destinado a ayudar al Centro de Personas Sin Hogar Cardenal Gómez Martín. Un hogar es un sitio donde uno se siente protegido, donde se siente seguro. ¿A que estáis todos muy contentos por tener una casa? Pues hay mucha gente que no la tiene. Mucha gente. Pues ese es el Centro de Personas Sin Hogar de Cáritas. Es un sitio, una casa muy grande con 3 pisos, en el que tenemos a 27 personas, por muchos motivos, pues no tienen casa donde vivir y están allí alojadas. El albergue de Cáritas da respuesta a la falta de alojamiento y necesidades básicas de las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Un centro que ofrece servicio de estancia, comedor social, servicio de duchas y lavandería. Yo de joven fui allí de voluntario durante un tiempo a dar comidas al comedor social. Animo a los mayores, a los de tercero y cuarto de la ESO, a hacer ese voluntariado, que es muy bonito, conocer a esas personas y su problemática. La verdadera caridad implica levantarnos de donde estamos para servir a los demás. Con este mensaje, el obispo auxiliar don Francisco César García Magán anima a los jóvenes a alejarse de las redes sociales y acercarse a las realidades de los más necesitados. Se prioriza esa comunicación o ese encuentro virtual que el encuentro real, quizá porque compromete menos, porque yo virtualmente interactúo con una pantalla, con una persona, un hombre, una mujer, un chico que está en otro sitio, pero el que le tengo al lado y le estoy viendo no por pantalla, sino al natural en realidad, pues claro, me encuentro no solamente con su imagen, sino con su vida. Pronto se abrirán las inscripciones para apuntarse a la marcha solidaria que tendrá lugar el próximo sábado 25 de mayo a las 6 de la tarde. Saldrá del Colegio Santiago el Mayor de Toledo para dar la tradicional vuelta al valle antes de volver de nuevo al centro. Nuestra delegación de Pastoral Universitaria llevará a cabo del 4 al 10 de agosto su segundo campus universitario de verano. Tras el buen sabor de boca que dejó su primera edición, se han embarcado en un proyecto más ambicioso en el que contarán con primeros espadas de diferentes disciplinas académicas. El tema elegido para este año es el del género en la especie humana, identidad o elección. Serán unos días de reflexión y una oferta de actividades que creemos será atractiva y creativa, para la que aún quedan plazas. El género en la especie humana es el tema del segundo campus que coordina la Delegación de Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Toledo. Un encuentro que se celebrará del 4 al 10 de agosto en Málaga. Para abordar un tema de radiante actualidad y que tanto afecta a nuestros jóvenes como es la ideología de género. Acercarnos a esta realidad, qué significa, afrontar las distintas perspectivas, ¿no? El ámbito del derecho internacional, del derecho nacional, cómo se ha traducido en la legislación española, la psicología, la antropología, la ciencia que nos dice en torno a este tema, cómo se ha ido inoculando a través de redes sociales, medios de comunicación. Desde el punto de vista científico abordarán la ideología de género destacando la importancia de la realidad y de la biología, cómo los medios de comunicación y las tecnologías influyen en la percepción social del género, así como la relación entre Dios, el hombre y la mujer. Son algunas de las perspectivas que abordarán en distintas ponencias a lo largo del campus. En el ámbito del derecho internacional contaremos con la presencia del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, quien nos ilustrará en torno a la Agenda 2030 y la ideología de género. También contaremos con la presencia de don Higinio para ámbito más del ámbito del derecho nacional, legislación española, el ámbito de la afectividad, ¿no?, de mano de don Fernando López Luengo, el ámbito de la ciencia de mano del doctor Ricardo Abengózar. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, es uno de los ponentes de este segundo campus universitario. Un encuentro que se producirá en agosto y que también ofrecerá actividades de ocio y de tiempo libre. Hay que saber combinar un poquito lo que es la formación un poco más académica con el tiempo de ocio. Por lo tanto, también tendremos distintas actividades a lo largo de estos días, ¿no? Pues tendremos tiempo, estamos en Málaga, ¿no? Pues hay que sacar sus riquezas, ¿no? Visitar alguna cofradía, conocer la ciudad, el tema de la playa, el pescadito frito, también necesario. O tenemos algo muy interesante, que
que es el tema tan actual como es la inteligencia artificial, de manos de un vicerrector de la Universidad de Málaga. Los interesados en participar en el segundo campus de verano que coordina la Delegación de Pastoral Universitaria deben saber que aún quedan plazas para inscribirse en este encuentro sobre el género en la especie humana. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica de la vida eclesial. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos en nuestro canal de YouTube. Ya les anticipamos que el viernes que viene, día feriado en Castilla-La Mancha, les preparamos una edición especial, no demasiado convencional, que tendrá que ver con el Corpus Christi. Les emplazamos a entonces y les esperamos aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que sean felices.